vivimos tan en la cabeza, ¿no? Y tan como en esta cosa de culpar al otro, el otro me hace sentir así, estoy mal porque el otro me hizo, que es difícil detectar la sombra. Es como sanar el niño interno, ¿no? Es como decir, bueno, llegar a esa parte es difícil. En la literatura, vieron que nosotros tenemos el famoso libro este del doctor Jekyll y Mr. Hyde, donde justamente este doctor había llegado un momento que no sabía qué hacer con su parte oscura, porque se daba cuenta que tenía ese instinto, no sé, agresivo o lo que fuera que le venía, y entonces, bueno, inventa ese brebaje, no sé qué yo, cómo es bien la historia, en donde de noche él se transformaba en el otro, en la otra parte, ¿no? Por eso vieron que la serie esta de la Mi Otra Yo está simbolizado, el título representa eso, es que cuando yo constelo, es que estoy viendo esas partes que yo negué en cada uno de mis ancestros. Estoy viendo a quién le soy fiel, a quién sigo, a quién no, a quién rechazo, a quién le dije sí. Todo eso lo vemos en una sola mirada. El asunto es dejar de proyectar, por eso cuando nosotros constelamos, el movimiento que hacemos de honra, ¿sí? Sí, devolvemos, le decimos, bueno, dejo esta culpa contigo o esta angustia contigo o lo que no sé qué sé yo qué dejamos. Pero al mismo tiempo, nosotros lo que estamos haciendo al honrar es como justamente decirle, bueno, sí, te doy tu lugar, yo ocupo el mío y ahora nos vemos tal como somos cada uno. Es como decir, bueno, se terminó la pelea. Ahora nos respetamos. Si ustedes son mis padres, los pongo detrás mío para yo poder estar en mi lugar y mirar hacia la vida. Entonces, descubrir la sombra es justamente mirar, o mejor que mirar, no, sería darme cuenta a quién estoy mirando o a quién no quiero mirar. Y en esas miradas vamos a descubrir mucho. Por eso constelar es tan sanador, porque es que no podemos engañarnos. Como si consteláramos en grupo y yo le dijera, por ejemplo, a Mónica, ahora le digo, Mónica, bueno, elegí a alguien de las chicas que te represente. Y vos me decís, bueno, fulana, quiero que ella me represente. Y ella se para en un lugar y es que va a empezar a sentir como vos, o sea, es que va a ser vos. Y va a empezar a tener las mismas sensaciones y vamos a poder detectar lo que realmente le pasa a Mónica. Porque es que Mónica no va a poder decirlo, porque nosotros tenemos un mecanismo de defensa que evita que los otros nos vean como somos. Pero cuando constelamos, por eso ponemos el representante, es que no nos queda otra. El otro nos representa tal cual. Y entonces así es como nosotros podemos vernos, porque es que si no, no nos vemos. Claro, sacar toda esta sombra a la luz es un trabajo, ¿no?, que no se hace en un solo día, lleva tiempo, porque es un trabajo, es como lo del niño interno, no es que yo voy a trabajar la sombra y ahora ya está, me iluminé. Y este término, bueno, el primero que lo puso en conocimiento fue este famoso Carl Jung, que bueno, empezó a darse cuenta justamente de eso. La única manera que tenemos de sanar, digamos, la sombra o integrar la sombra o iluminar nuestra sombra es justamente cuando nos damos cuenta que eso que el otro me dice o hace a mí me irrita o me molesta y tomar responsabilidad por mi sentir acerca de eso. No que yo tomo responsabilidad por las acciones del otro, porque a veces se confunde y creemos que si el otro es mentiroso, entonces yo soy responsable de que el otro es mentiroso. No, yo soy responsable de lo que a mí me afecta que el otro mienta. Porque si yo no tuviera una parte mía oculta que dice, qué malo que es mentir, es que
El otro mentiría y a mí se me resbala, o sea, no me importa. Pero es que si yo siento algo, me irrito ante eso, es que justamente el otro me está mostrando lo que yo tengo que sanar. Por eso siempre decimos que el otro es nuestro maestro. Por eso ese dicho, vieron que dice que el maestro llega cuando el alumno está preparado, no es un maestro así como Jesús, el Buda, no, no, no. Es que cuando vos estás lista para sanar eso, es que la vida te va a poner las situaciones y las personas para que todo eso se active y vos dejes de reaccionar ante eso y lo ames, lo integres. Mientras sigamos rechazándolo, bueno, sabemos cómo va a seguir sucediendo, ¿no? Hay un ejercicio que se llama los 5 pasos del perdón, pero el perdón verdadero, ¿no? El perdón este que practicamos en la vida, que yo ahora voy y le digo al otro, perdoname, perdoname, y después al rato es que se lo estoy haciendo de vuelta, y nunca termina, es un bucle sin fin, sino que es un perdón para practicar hacia nosotros mismas, o sea, ya, con nosotras. Y es una manera de empezar a integrar esto en nuestra psique y dejar de caer siempre en la misma trampa de la reacción, que es la que nos pasa a todos, ¿no? Que pum, nos salta la térmica y allá otra vez estamos. Y esto está muy relacionado con lo que vimos la vez anterior, que era lo del niño interior, porque cuando yo sanaba a mi niño interior tenía que conectar con el sentir, y acá también. Por eso la importancia de poder darme cuenta de lo que siento, y que eso que siento es mío. Ese sería el primer paso. Porque si yo siento y me victimizo y digo, ay, mira lo que me hiciste, cómo me hiciste sentir, chao, no hay arreglo. Yo tengo que estar atenta al sentir, o sea, tengo que estar en la sensibilidad, o sea, atendiendo a mis emociones en mi cuerpo, no pensando en la emoción, porque pensarla no soluciona, no razonando, no echando la culpa a otro, ni tampoco culpándome, sino sintiendo que algo me está molestando. Cuando yo me doy cuenta que algo me molesta, entonces yo justamente ahí puedo conectar con mi cuerpo y mantenerme presente en ese dolor o en esa emoción o lo que sea que estoy sintiendo. Que es justamente lo que nunca hacemos. O sea, ya el primer paso del perdón nosotros no lo aplicamos. Estamos en automático. Si yo me quedo tranquila, respiro y siento esa ira, esa tristeza, o bueno, lo que sea que estoy sintiendo, que parece que me la provoca otro, o la situación, entonces eso me va a conducir al segundo paso, que es tomar responsabilidad y reconocer que el conflicto no está ahí fuera, sino que el conflicto está en mí, dentro mío. No es la situación la que me hace sufrir, sino la interpretación que yo le doy a la situación. Y acá fíjense en que hay un paso que es fundamental para nosotros los terapeutas. ¿Por qué? Porque si nosotros no pudimos salir de ese juego, ¿cómo vamos a hacer para que el cliente pueda también salir de ese juego? Que es justamente el problema de interpretar. Por eso el ejercicio que hicimos recién apunta ahí, a que podamos dejar de interpretar y empecemos a tomar conciencia y responsabilidad de que soy yo la que me siento así. Y soltar la culpa. O sea, dejar de culpar al otro y de culparme yo. Porque vieron que si no, el ego es rápido y te dice, ah, si el otro no es culpable, entonces la culpable soy yo. Porque la que me estoy sintiendo mal soy yo. Y entonces quiero trabajar, perdonarme a mí misma con culpa. Y por eso no lo logro. Ahí estamos viendo totalmente la sombra. Ahí aparece la sombra full. Es como que en el mismo movimiento donde yo digo,
No es la situación que me hace sufrir, es mi interpretación. ¡Pum! Es que conecté con mi sombra. Es que vi eso, vamos a llamarle oscuro. Vamos a poner un nombre, ya que es sombra, le ponemos oscuro. Digo, yo no tengo la culpa, el otro tampoco. Entonces cortamos esto de la proyección. Y voy a pasar al tercer paso, que requiere humildad. Es decir, para salir del juicio, o sea, de mi cabeza, yo tengo que aprender a decir no sé, no sé. Cuesta decir no sé, porque es que el ego quiere tener razón. No sé. No le voy a dar significado a lo que siento, solo lo voy a sentir. Lo siento. No sé. Y en ese no sé, yo me voy dando cuenta, ¿sí? Me voy como haciendo el gesto que hacemos cuando constelamos los hijos hacia los padres, que digo, los honro, los tomo en mi corazón, les agradezco y les pido permiso para ir hacia la vida. No sé, no tengo por qué saber de los rollos de mi padre, si mi papá le metió los cuernos a mi mamá, si mi mamá, no sé, estaba mal de la cabeza, no sé, no sé. Suelto toda interpretación, todo juicio. Eso me lleva más todavía hacia mi sentir. Y entonces ahí yo empiezo a abrazar esa sombra y pido, quiero ver esto de otra manera. Por eso fíjense que cuando constelamos nosotros decimos, ahora te veo, antes no podía. Esto que yo puedo ver ahora, lo puedo ver porque hice los pasos anteriores. Pude liberar toda esa emoción, pude hacerme pequeña, decir no sé, y entonces ahora tengo el deseo o estoy dispuesta, me abro a ver esto de otra manera. Y ahí llego al quinto paso, que es justamente el sí. Sí, a todo tal como es. Eso nos pone en sintonía con la vida. Entonces, puedo soltar la proyección, puedo abrazar mi sombra. Y el resto, bueno, queda en manos del espíritu, como les digo yo cuando constelamos. También puedo agradecer el haberme dado cuenta. Es un ejercicio muy potente este, ¿eh? Practicar el perdón. Yo lo he practicado mucho y lo sigo practicando toda mi vida. Cada vez que noto que me salta que el volcán se enciende dentro de mí. Hay cosas que nos activan el volcán, ¿vieron? Por eso vieron, yo me estoy riendo porque mi hijo más chico me dice que cuando alguien ve que se enoja rápido le dice que es mecha corta. Dice, ay mamá, mira que mecha corta, porque claro, la mecha es corta, te ponen el fosforito y ¡pum! ¿No? Bueno, para que la mecha se haga larga, alarguemos la mecha, es que tenemos que practicar el perdón hacia nosotros mismos. Cuando empezamos a soltar la preocupación por el otro, veo que nosotros tenemos un problema con el otro, no sé si ustedes se dieron cuenta. No, es que mi hija, ay, o si no estamos, ay, es que sí, mi hija es así por mi culpa, porque yo no debería haber hecho esto, que tendría que haber sido así cuando ella era chica y no sé qué. O si no decimos, ah, se parece a la abuela. Ah, sí, sí, esta salió la abuela, y claro, sí. Y, y estamos en un merequetengue como de justificar, de, bueno, de culparnos, o nos vamos hacia el tema de, bueno, y sí, mi hija es así, y bueno, yo soy así, y seguimos igual, nada cambia. Y bueno, siempre todo tiene que ver con, es un acto, es un acto, es una actitud más que un acto. Bueno, también es un acto, bueno, con una actitud, es una actitud, también es un acto. Es como
internamente deseo que esto cambie o no. Es como cuando vamos a constelar. A ver, si el cliente no desea que cambie, nosotros lo vamos a constelar, vamos a hacer toda la cosa. Se va a ir y va a decir, ay, qué paz que siento, qué bien, pero al rato va a volver todo otra vez, porque no fue bien sentido esto. Cuando pasa realmente por nuestro cuerpo la cosa, es que realmente lo aprendemos y no queremos volver a experimentarlo. Decimos, no, esto no. Sino es como que volvemos. Y esto de proyectar la sombra es que lo hacemos todos. No es que algunos. Todos estamos relacionándonos desde el inconsciente. Por eso, fíjense en este ejercicio que hicimos hace un rato, ¿qué sucedió? Vimos el inconsciente. Por eso los ejercicios ciegos es que nos ayudan a tomar más conciencia, porque es que cuando hacemos cosas desde la cabeza, es que nos hacemos trampa. ¿Por qué? Porque nuestra idea de nosotros, el concepto que tengo de mí, es tan fuerte el personaje, o sea, la personalidad, que no nos permitimos justamente ver lo que está pasando. Nosotros queremos que deshacernos de eso, que se termine eso. Bueno, basta, no queremos sufrir más con eso, pero lo seguimos viendo ahí fuera, seguimos atribuyendo, bueno, la culpa al mundo. Y es que la causa siempre está en mí. Cuando yo empiezo, por eso la responsabilidad cuando constelamos, no es que toda la culpa de mis abuelitos, mi bisabuelito. No, sí, ellos habrán hecho lo que habrán hecho, pero yo cómo miro eso que ellos hicieron. Pensemos en que la sombra se va desarrollando desde que nacemos, o sea, de pequeñitos. Es como el asunto de la herida del niño interno, no es una cosa que, bueno, un día entonces empecé a juntar sombra y la fui guardando. No, no. Es algo que se va como gestando, ¿vieron? Como un monstruo, el ropero, es una cosa así. Se nos aparecen los sueños, se nos aparece en eso que nosotros decimos, pero otra vez me pasa lo mismo. Otra vez me encuentro personas así. En algún punto es que uno dice, pero ¿qué estará pasando que me encuentro siempre personas así? Que siempre tengo este mismo rollo. Y si lo observan en su vida van a ver que es así. Yo lo he observado mucho. Todavía no he terminado. La madeja es muy grande. Vamos de a poco, pero es que de a poco vamos desenrollando la madeja porque empezamos a ver ese patrón que siempre igual. Es como que tropezáramos siempre con la misma piedra. Bien, ¿cómo identifico cuál es mi sombra? Primero vamos a identificar nosotros antes de identificar en los otros, ¿no? Bueno, primero, como dije recién, voy a mirar qué es lo que más me molesta del otro y de los otros. Lo que me altera, más que molesta, me altera. ¿Cómo es que dicen en España? Pierdo los papeles. Ahí está mi sombra. Voy a prestar atención a todo eso que me duele, que me hiere, que yo no entiendo muy bien por qué me duele. Porque quizás, no sé, me están diciendo, qué sé yo, que soy tonta, vamos a decir. Y es como si, oh, terrible. Me duele como si, no sé. Voy a observar qué es lo que yo siempre critico de los otros. Sería bueno anotarlo. Es un buen ejercicio. Anotar mis juicios. Mi madre es insoportable. Trabajo Byron Katie. Yo soy insoportable. Es que es muy duro, chicas, este trabajo, pero es que es así.
Eso que yo me la paso siempre bla, 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 diciendo de los demás, exageradamente. Ahora, bueno, por eso les digo anotar los juicios. ¿Qué impulsos involuntarios tengo y que encima me perjudican? Bueno, ni que hablar las adicciones. Bien. ¿Qué apegos emocionales tengo? ¿Qué cosas hago automáticamente cuando me salta la térmica, ¿no? Esos impulsos. Explorando cuáles son las emociones que yo he reprimido a lo largo de toda mi vida y que justamente son las que escondo de mí y no las puedo expresar. Por eso después pasa esto que nos autosaboteamos. O sea, ¿por qué se piensan que nos cuesta tanto a todos sentirnos exitosos? Porque el sentirse exitoso igual es un sentir, porque a ver, no es que queremos ser Michael Jackson y no sé, Britney Spears o no sé quién. No es que queremos ser así de famosos, pero sí queremos sentir que lo logramos o que al menos, bueno, eh, vamos avanzando en la vida, ¿no? Ese sentimiento de, bueno, si queremos hacer eso o experimentar eso, vamos a tener que integrar todos esos aspectos inconscientes que fuimos reprimiendo. Voy a tener que abandonar la lucha. Vieron que a la gente le gusta luchar. Es como si anduviéramos con los guantes de boxeo por la vida, ¿no? Como los canguros, ¿vieron? Que dicen que los canguros si te agarran te golpean todo. Bueno, estoy como en un movimiento de esfuerzo. Quiero ser buena. Parece que dan premios los que son buenos, no sé, darán algo. Y con esa actitud de que quiero ser buena, me autoengaño y reprimo emociones que justamente forman parte de mi sombra. O sea, nunca las saco y se siguen acumulando. Y así es como después repito las mismas situaciones, los dramas, las experiencias dolorosas, una y otra vez, por mucho que vaya a constelar. Porque voy a constelar, pero a veces decimos, ay, pero ¿qué pasa? Como decía mi abuelita, es que Dios me está castigando, nena, porque yo fui muy mala. Hice un aborto, me decía. Yo, ese aborto que hice, ahora estoy pagando todo lo que yo hice. O sea, la abuelita se había tejido ya el cuadro de crucifixión para ella. Ya estaba así como el Jesús, crucificada, sintiendo que la vida conspira contra nosotros. Como que hay como unos, no sé, unas babosas por el piso y unos seres así. Yo me acuerdo que una vez había una señora que decía que había parásitos energéticos por todos lados. Yo es como que decía, pero bueno, digamos, depende de lo que signifique eso, porque entonces, claro, ese sentirte que el otro te tira la mala vibra, que te la hace, que no sé qué, evita que nosotros vayamos a trabajar adentro nuestro. ¿Por qué? Porque, como yo le digo siempre a todos en los cursos, es que es más fácil hacer cualquier terapia, 800.000 terapias pareciera, que decir sí a la vida. ¿Por qué no podemos decir sí a la vida? Es porque no queremos, es porque nos gusta. O sea, queremos que venga el arreglador que nos arregle. Y encima, no nos queremos mostrar tal cual somos, por el tema de lo que hablamos de la clase pasada, de la vulnerabilidad del niño interior. Ay, no, es que si yo me muestro tal cual soy, es que me van a ver.
Y después vamos a constelar que me siento que no me ven, pero es que si vos sos la que se está ocultando de todo, porque tenemos tanto miedo al juicio, que en realidad es nuestro propio juicio, que nos hemos hecho tantas máscaras y tantas escudos y no sé qué yo qué protecciones, que no podemos. Es que quedamos encerradas en el miedo. Es como un miedo hasta a ser feliz. Parece que si soy feliz es que no, como que no lo permito. Y yo puedo seguir, ¿eh? Tiempo y tiempo llevando la máscara. Porque la sombra está bien tapadita atrás del personaje. Se esconde muy bien. Pero claro, va a llegar un momento que tantas cosas nos van a hacer sufrir en la vida, que nos pasa esto, que nos pasa lo otro, que no sé qué, que vamos, un día es que nos vamos a querer sacar la máscara. Por mucho que el mundo apruebe llevar máscara. Y hacer este cambio, ¿no? De realmente dejar de proyectar en el otro. Habla mucho de que yo empiece a mirarme adentro, que es lo que no hacemos ninguno de los seres humanos, porque nos abocamos en la tarea de querer cambiar al mundo. Es que es inútil. Al mundo hay que dejarlo como está. El mundo en realidad es neutro. El mundo para cada uno es como uno lo ve, más allá de las cosas que suceden en el mundo, que compartimos entre todos, porque estamos en los mismos campos y todo eso, pero el como yo veo el mundo depende de mí, de que me empiece a mirar, de que me empiece a preguntar. Yo siempre cuento que yo una vez estaba en una constelación individual y la consteladora me preguntó qué quería realmente. Y yo es como que me hubiesen tirado una granada de mano, así, y me quedé así. No podía responder. Ahí dije, ay, pero es que no sé lo que quiero. No lo sé. No sé qué quiero. Fíjense en cómo nos cuesta a nosotros expresar el propósito cada vez que estamos en una constelación. Ah, no, sí, es fácil. No es nada fácil, porque es que no lo sé. ¿Quién? ¿Quién me lastima? ¿Quién es el que me roba la tranquilidad? ¿Quién es el que controla mi vida? ¿Quién es el que me rompe el corazón y me hace sufrir? Ese es tu sombra, ese o esa. Ese te está mostrando tu sombra. Podemos escribirlo, los nombres, porque pueden ser varios. Es que en realidad ellos no hacen nada. Ellos hacen lo que hacen. Y tener esta mirada es compleja, pero es que es la mirada que necesitamos para ayudar a otros, porque a veces la gente se horroriza cuando escucha las cosas que Hellinger fue enseñando, de que justamente preocuparse por los hijos es querer matarlos, que solo los niños matan, que esas frases hechas, ¿no? De Hellinger, en donde nos vamos quedando como que tenemos que ver con buenos ojos al perpetrador, que nos tenemos que poner del lado del perpetrador. Claro, cuando empezamos a ver todo esto, es que ahí en nuestras reacciones empezamos a notar nuestra sombra también, porque es que me voy dando cuenta todo eso que a mí aún me duele, que yo no pude mirar en mí. Es que el problema es la interpretación, vuelvo otra vez a insistir, porque es lo que tenemos que aprender a soltar. Nosotros creemos que sufrimos por lo que nos pasa, pero no, sufrimos
debido a la interpretación que hacemos acerca de lo que pasa. Por eso cuando digo no sé, es que quito la interpretación. Mientras yo sigo atrapada en el no sé, en el sé, digo que yo sé cómo es que no puedo. Y empiezo a preguntarme, ¿y por qué? ¿Y por qué no me llama? ¿Y por qué no me busca? ¿Por qué no me dice lo que yo quiero escuchar? ¿Por qué hace lo que a mí me molesta? ¿Por qué me mira con esa cara? Creo que con el asunto de las caras tenemos mucho problema los humanos. ¿Por qué tenés esa cara? ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces, cuando empiezo a darme cuenta que todo el sufrimiento en realidad procede de mí, que yo misma soy mi peor enemiga, que vive dentro mío, es que o hago las paces conmigo y me reconcilio, o que miren, puedo hacer muchas terapias. Es como el constelar, a ver, yo puedo ir a constelar, pero es que si yo no tomo conciencia y digo, ahora lo veo, es que no, es que lo vuelvo a ocultar. Es como un sí, pero no. Bueno, vamos a mirar. No, no, pero no. Mejor no. Mejor para más adelante. Pido ayuda, pero en realidad no quiero que me ayuden. No, no porque la ayuda que me están brindando no me conviene, no es nada. Y así estamos. Y resulta que nosotros nos quedamos enredados en el rollo de lo que el otro me hizo, que me lastimó, y resulta que vos después pasa el tiempo y lo ves en las redes, que el otro está lo más pancho viajando por el Caribe, chupando un helado, contento, riéndose con otros amigos, y vos en tu casa reventando como sapo porque todavía estás enredada en el asunto que sucedió hace 2 años y al otro ya se lo olvidó. Y ahí te das cuenta. Por eso la importancia de vivir en el presente. O sea, ahora, sin hora, ahora. Esto que yo estoy diciendo ahora, dentro de 2 segundos va a ser pasado. Y lo que voy a decir dentro de 2 segundos va a ser es el futuro, que se va a transformar en presente y después va a ser pasado. Eso nos demuestra que el tiempo no existe, que es algo cronológico, que lo hacemos porque, bueno, necesitamos poner un almanaque y unas horas. Pero es que, ¿por qué escapo tanto de acá? Porque el sí a la vida es presente total.